cierto?, la casa departamental, que funcionó a metros de este lugar donde estamos actualmente, que es la Cámara del Crimen, y donde se instaló, ¿no es cierto?, después del golpe de Estado de 1976, el puesto comando, ¿no es cierto?, de la autoridad militar en la Casa, ¿no es cierto?, de la Justicia. Se logró descubrir realmente cómo había funcionado en San Rafael el aparato represor a través de una autoridad militar que estaba al mando del mayor Suárez y con todo el aparato policial puesto a disposición del mismo. Los elementos de mi sección tenían la responsabilidad de la seguridad del Palacio de Tribunales o sede de tribunales, o como se llamara, no recuerdo cómo se llamaba incluso. Participé en allanamientos que habían sido ordenados por la superioridad, en donde en alguno de ellos se produjeron la detención de personas. Y se observó en el desarrollo de esos allanamientos todas las normas que habían sido establecidas. Yo me hice cargo de la Unidad Regional Segunda el 18 de febrero de 1976. Ahí tomo posesión de la jefatura de unidad. Recuerdo que más o menos fines de febrero me hizo una visita el entonces mayor Luis Faustino Suárez para conocerme y hacerse conocer. Estaban en plenas operaciones, pero fundamentalmente en controles de ruta y algunas aprehensiones que habían hecho. Yo fui detenido el 23 de febrero del año 1976. Me fue a llamar uno de los químicos que tenía la fábrica, me dijo que me necesitaban en la oficina. Cuando entré, 2 soldados salieron detrás de la puerta y me pusieron los fusiles automáticos en la espalda. Me sacaron por la puerta y me subieron arriba de un Unimog del ejército. Y fui trasladado hasta una dependencia. Me hicieron varias preguntas. ¿Vos pertenecés a la organización Montonero? Yo le dije, no, yo estaba en la Juventud Peronista, porque realmente pertenecía a la Juventud Peronista. Después, en la mañana, cuando fui retirado de ahí, lo vi a un agente de los servicios, que era la Barta, el mayor Suárez, a Fierro. Era un conjunto de trabajo que había entre policía y ejército. Las metodologías de tortura fueron horrorosas. Agacharnos, golpearnos muchísimo. Después me levantaban con una picana que se usa para los animales, porque yo no me podía parar. Me dejaron sin ropa prácticamente. Luego, en la mañana ya, después de haber hecho varias etapas de tortura conmigo, me sacaron y me llevaron como rehén para que fuera y le dijera dónde vivían los compañeros que realmente trabajaban con nosotros en lo que era la colocación del agua en el barrio, lo que fue trabajar en la sede. A mí me llevaban en el coche de la Intendencia, el mayor Suárez, con una pistola sobre mi sien. Yo lo conocí al que manejaba. Era un señor Benítez, que era muy amigo de mi padre. Nos llevaron por el pueblo Usina y los levantaron a mis hermanos, también los sacaron. Se levanta mi hermana porque sentía que había mucho quilombo afuera, mucho ladrerío de perros y que había muchos ruidos en los techos y qué sé yo, ¿no? Entonces nos llama a nosotros y nos dice, anda la policía, dice. Entonces yo me levanto y salimos corriendo al pasillo ahí, al que da la Teles. Habían rodeado la manzana por las 4 calles y el pasillo. Iba gente de la policía y del ejército. Y mi hermano iba a salir corriendo porque el pasillo era angostito, ahora tenía 2 metros de ancho, ahora en la actualidad tiene mucho más. Iba a saltar al otro lado para dispararse. Entonces lo agarré yo y le puse la mano en el pecho y le dije, no, pará, boludo, ¿qué vas a hacer? Porque estaban todos apuntando ahí. Lo sacaron a mi hermano, a Luis Verón, y lo acostaron en la orilla de la acequia. Venía con el torso desnudo y con un pantalón y descalzo. Y después lo sacaron a Jorge
Verón también, mi hermano más chico que tenía 16, 17 años, era menor. Y a mí me llevan arrastrando casi hasta la punta del pasillo. Y ahí me patean, me patotean, un montón de cosas. Yo tenía el pelo largo casi hasta la cintura. Bueno, me tiraban el pelo de atrás, de acá, y con la mano, con el pie en la espalda, ¿ves? Me tiraban la cabeza para atrás. También me trasladaron a mí junto con ellos hasta la dependencia de infantería otra vez. Y a mí me pusieron en una pieza contigua a ellos. Bueno, después de todas las golpizas, de la picana y de hacer con uno lo que a ellos se les ocurría, nos trasladaron a Mendoza, al D2 en Mendoza. Y ahí violaron a una piba, ¿cómo se llamaba? Adriana se llamaba. Pero la violaban, cada guardia que venía. Un día la saca el Ramón, un muchacho que es de acá del barrio también. No sé cómo hizo para abrir la celda. Y después nos abrió la celda a todos, ¿no? Y la vimos, estuvimos con ellos nosotros y le preguntamos nosotros por qué hacía esto. Y me dice, porque si no lo hago me pegan. Era muy duro escuchar eso de una mujer, ¿ves? Después de lo que le habían hecho, ¿ves? Porque cada uno, es más, nosotros teníamos la celda ahí al lado, estaban haciéndole todo, y nosotros no podíamos hacer nada, ¿no? A todo esto, comida, nada. Nada de comida, sí golpes, sí patadas, sí puteadas, de todo menos comida. Y volvió a abrir las celdas el Ramón y nos fuimos todos los tachos de la basura. Ya era, el hambre ya era por demás. Y todos comían pan duro, que había pan duro ahí. Yo no me acuerdo lo que habría entre los cosos de basura. Se fumaban la lana de los colchones. Después del D2 nos trasladaron a la cárcel, con golpizas también en el pabellón 11. Estuvimos varios días, hasta el día del golpe de Estado, que lo tomó la gendarmería. Vinieron por afuera de la cárcel y se sentían los tiros y se sentía la toma que estaban haciendo, ¿no? Cómo escalaron las paredes y nos sacaron a nosotros, a todos, al patio. No me voy a olvidar nunca que estaba neviscando, estaba garugando nieve. Nos hicieron desnudar en el patio del pabellón 11 y nos cortaron el pelo a todos. Nos tenían contra la pared con las manos afirmadas en la pared revocada de chicoteo, que era tremendamente áspera, y descalzos, con los pies en el barro, con un 0 grado, por supuesto. Y ahí estuvimos hasta que fuimos trasladados a La Plata. Calculo que habrán pasado 6, 7 meses. La noche del 23 al 24, en la madrugada, estimo serían las 1 de la mañana aproximadamente, recibimos una orden de reunirnos en el puesto comando del jefe de la compañía, y ahí nos imparten la orden de operaciones de lo que se iba a desarrollar a partir de la madrugada de ese día 24. Tuve que proceder a instalar en cada uno de esos objetivos que se consideraban como objetivos prioritarios partes de mi sección para proceder a la custodia de esos lugares. En la noche del 24 sucedió que golpearon la puerta y no obstante eso vimos un soldado que se deslizaba por la pared de atrás de la casa, y entonces al golpear la puerta mi marido, que es el que estaba acá también, abrió la puerta y entraron bruscamente, le pegaron un colatazo a él y lo pusieron contra la pared. Y luego 2 soldados se fueron al dormitorio de mi mamá y la apuntaban con bayoneta. Mi mamá, gracias a Dios, no entendía nada, no supo nada, y después se trasladaron al dormitorio nuestro donde estaba mi hijo de 8 meses, Mariano. Y ahí revolvieron todo, no encontraron nada. Uno de ellos, que venía con Daniel Guevara, el teniente Daniel Guevara, dijo: la señora, ¿la llevamos o la dejamos? Dice: no, déjela. Al otro día me fui a la departamental y ahí me dice: no señora, su esposo está incomunicado, no puede hablar con él.
Entonces pedí hablar con el mayor Suárez y le dije que mi hijo estaba triste, necesitaba ver a su padre. Entonces me dijo, no, porque él está incomunicado. Pero le digo, ¿por qué? Si él no tiene, no se justifica su detención, porque ni un papelito se encontró a él para que pueda estar detenido. Pero yo tengo otras versiones, señora, me dijo. Me presento al Distrito Militar Mendoza porque yo era un soldado bajo bandera y me mandan de vuelta el mismo 24 de marzo del golpe de Estado y mis padres me dijeron que no me quedara, que me fuera y yo me quedé porque no quería andar escondiéndome porque no tenía por qué esconderme. Bueno, esa noche me detienen a mí, soy trasladado a Infantería, esposado y vendado. Y de ahí estoy alrededor de una semana, 10 días, después luego soy alojado en los calabozos de tribunales y ahí ya, bueno, y ahí me encuentro con un montón de gente que estaba detenida. En una de esas, interrogatorio a golpe de pistola, se me corre la venda y yo detecto ahí a lo que es el inspector Múzares, la Barta y Daniel López y al famoso Colorado Suárez. Estábamos las 5 en un calabozo acá. En el primero estaba mi papá, estaba Ottenberg, estaba Chucky y había más gente, algunas no las conozco. En el del medio, que sería este que tengo acá a la espalda, estaba Martínez Vaca, el gobernador, Calíbar, Humberto Calíbar, Alfredo Porras y un señor que es comunista, el Flaco López, le decían. El domingo a la tarde yo me asomé por la mirilla, escuché que traían gente y era Martínez Vaca, porque a él lo traían sin tapar como estaba ciego, y se cayó en este rincón, se debe haber caído, y saltó para acá y la Barta lo agarró de un brazo y lo empujó y le dijo, tuerto hijo de puta, caminá para allá. Y en la noche anterior el mayor Suárez y Múzares también lo trataban así. Viejo hijo de puta, te vamos a fusilar, tuerto de mierda. En la cárcel de encausados fue otro tipo de cautiverio. Quizás estábamos más limpias, porque teníamos un baño y era una habitación grande llena de camas. En ella estaba la chica de Osorio, que también su marido desapareció, y ahí estábamos encerradas las 5 llorando. Yo tenía a mi hijo y estaba embarazada. Marta Chucky tenía 4 hijas. Chicas, una de 3 meses. Titi no sé cuántos hijos tenía, si 2 o 3, y la chica de Osorio tenía un niño que tenía la misma edad de mi hijo. En un libro de novedades figura mi nombre como que llegué a la departamental. Nunca recuerdo haber bajado, digo bajado porque escuché los testimonios de que era hacia abajo, pero nunca recuerdo haber visitado el lugar de reunión de detenidos. Fue prácticamente creo que la segunda puesta en libertad, porque eso lo disponía el mayor Suárez, que me dice, me invita a mí esa noche, 31 de marzo, para que iba a dejar en libertad a todos. Entonces que me fuese hasta el puesto comando que estaba en la municipalidad de San Rafael. Y ahí me invita a cenar, porque era temprano para él, no había cenado, y bueno, cenamos ahí, y de ahí nos dirigimos convencidos que iba a dejar a todos en libertad, porque habían sindicalistas, habían políticos, habían un montón de gente, eran cerca de, no sé, de 15 o 20 personas. Y firmé la de Francisco Tripiana, la de Sandoval, que salieron en esa oportunidad, la de Zapata, Telmo Zapata, que era el secretario general de la CGT de aquella época, de Strohan y unos cuantos más, no me acuerdo, eran 7 u 8. Yo llevo el desayuno a la mañana y bueno, el hombre, la guardia me lo recibe, vuelve y me dice,
No, señora, dice, no hay necesidad porque su marido ha sido puesto en libertad anoche. Le digo, ¿cómo que ha sido puesto en libertad si en mi casa no ha llegado? No, dice, lo que pasa es que subieron varios en el celular, dice, como estaba lloviendo, lo dejamos para el último a él. Y lo bajamos en la puerta de su casa, dice. No puede ser, le digo, porque él sabe que está mi hijo de 8 meses, mi madre y yo solas, así que no puede irse a otro lado. Y desaparecieron no de ahí, sino recuperaron su libertad y salieron al exterior. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, solo Dios lo sabe y los responsables que pudieron cometer algún ilícito lo saben. Nosotros, yo estaba adentro, ¿cómo voy a...? Aparte no teníamos vigilancia alguna. En casi 2 años tuvimos nada más que 2 visitas. Y estaban muchísimas cosas relatadas, con mucha seguridad de no cometer errores en lo que escribíamos, porque si era ofensivo para el régimen, por lo que nos habían hecho sobre tortura, sobre traslados, sobre desapariciones, sobre vejamientos, sobre todo lo que nos habían hecho, nos torturaban echándonos en cara que encima hablábamos mal del régimen, que éramos subversivos, que éramos guerrilleros. Mi familia quedó prácticamente dependiendo de lo que le daban mi padre y mi madre. La madre de los Verón vino un día a pedirme para comer, porque no tenía que mandarle a ellos presos. Y no le alcanzaba con lo que ganaba el marido, tenía un sueldo municipal, entonces eran bajos los sueldos. Yo fui a trabajar a la fábrica, ahí a Valles de Oro, entré a trabajar a las 10 y salí a las 12, no tenía la tarjeta, y me acerco a hablar con qué pasaba con mi tarjeta, y sale Daniel López, uno de los que están involucrados en la desaparición de mi marido. Entonces me dijo, no tenés más trabajo por el problema de tu marido con la justicia. Yo siempre lo esperé porque yo veía que no había algo que pudiera justificar su detención, que lo hubiera puesto incomunicado. Todos los días yo bañaba a mi hijo y lo sacaba afuera arregladito, esperando a su padre. El trato con la mayoría de la gente de nuestro pueblo, unos bien, otros mal, en algo habrán andado, algo habrán hecho, estarían con la delincuencia subversiva, con la delincuencia guerrillera, con los colocabombas. Yo te puedo decir que mi marido era el hombre que más trabajaba en su tallercito, porque fue el primer gasista de San Rafael. Y después la gente tenía miedo de venir, miedo que la señalaran. Y me cuidaba el culo yo, ya después los demás no, porque ya salís con una conciencia formada desde adentro. Y de si hago esto o hago aquello, no va a andar la cosa. Pero traté de que se me borrara todo eso. Siempre tuve, por lógica, que a una persona se la mata una sola vez, no 2 veces. Bueno, a mí me mataron una sola vez. A pesar de que estoy hablando, me siento como vacío por no poder contar con grandes amigos que hice en mi juventud, como Verón, Veroísa, Sandoval, Aldo Fagetti, Tripiana, Roberto Osorio, grandes seres humanos. Yo me identificaba y me sentía una sobreviviente. Y en este sentido, ser sobreviviente me seguía generando compromisos enormes con respecto a los compañeros desaparecidos. Me daba una profunda pena e indignación todo lo que había ocurrido. Yo he visto cómo los militares maltrataron a las nenas de Susana. No sabes cómo yo las quiero, esas chicas. El mayor Suárez a Bernarda sacaba el arma y se la gatillaba así. Mira, esa chiquita
que la madre ya se había tenido que ir porque la iban a matar. Te digo, temblaba, se hizo todo encima. Nunca jamás le vi un arma encima, ni una onda siquiera. Eso es lo que me mataba a mí, porque mataban a muchachos que nunca habían hecho nada, nunca habían matado a nadie, ni amenazado a nadie. Eran buenos, todos eran buenos. Tripiana, el Verón, todo. Siendo las 11:15. Las Fuerzas Armadas en estos momentos. Fue el terrorismo de Estado, un terrorismo que no respetó las más mínimas condiciones de dignidad que tiene un ser humano. El Estado, con las armas pagadas por el Estado, y los soldados argentinos, pagados por el pueblo argentino, levantaron sus armas contra jóvenes, como en San Rafael, que no tenían nada que ver con grupos insurreccionales, que no tenían armas, no tenían panfletos, solo tenían una ideología y soñar con un barrio mejor.